Proseguimos en Arriba Quemando el Sol y vamos hacia la primer nota del día, hacia el primer entrevistado, la primer historia, que es nada más y nada menos que Roberto Arias, ex secretario de Política Tributaria de la Nación, es economista y es puntano, como bien dicta su Twitter. Roberto, ¿cómo estás? Acá en Radio Reverde te saludamos Nahuel y Tomás. Buenos días. Hola, buenos días, Nahuel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, para hablar obviamente de lo que es uno de los temas de la semana, que se va a hablar mucho, que da para mucho, realmente para cortar mucho, que es el préstamo del FMI, el acuerdo con el FMI, que tanto se habla, por ahí es difícil bajarlo a la sociedad, saber por qué sí, por qué no, y qué es lo que sería grave o no, con muchas aristas, ¿no? Que tiene la presencia nuevamente de Caputo en un préstamo al FMI, el tema de que sea por DNU, el tema que no pase por el Congreso, etcétera, etcétera. Como vos lo quieras abordar, yo te digo ahí el tema, pero como vos lo quieras abordar, nosotros nos interesa mucho tu visión macro, digamos, sobre este tema. La verdad es un tema muy amplio, tal cual vos lo planteas. La situación de este año con este gobierno es diferente a otros programas del fondo, básicamente por la cuestión fiscal. O sea, el mayor problema, si se quería, que generaba un programa con el fondo, era que siempre buscaba que se vaya muy rápidamente a un superávit fiscal, una situación de ajuste, que fue el famoso caso de Grecia, después de la crisis 2010-2011, pero bueno, en Argentina siempre el fondo, diría desde su creación y de sus primeros programas económicos que iba de alguna forma imponiendo en distintos países por las circunstancias que había en esos países, siempre estaba la cuestión fiscal como una cuestión absolutamente central. En este caso, el tema fiscal no es parte del panorama porque el gobierno ya hizo un ajuste realmente muy importante, hay superávit, no es una cuestión que el fondo vaya a plantear como que hay que hacer algo más, simplemente quizás mantenerlo o que no se deteriore la cuestión fiscal, pero digamos que una parte muy importante de lo que implicaría un nuevo programa con el fondo ya está resuelta, digamos. Yo creo que por esto también era que el gobierno pensaba que mucho antes iba a tener apoyo del fondo, porque de todas las cosas que habitualmente pedían ya estaban todas hechas, digamos. Sin embargo, hay otro segundo tema, que son generalmente, por ejemplo, los programas que se firmaron en el 2018, pero que en el 2022 tenían un criterio de reducción del déficit fiscal, eliminar la asistencia monetaria del Tesoro. Estos dos temas ya este gobierno no los tiene ese problema. Y el tercer gran tema, que acá donde aparece la cuestión, y por eso se está demorando tanto, es el tema de acumulación de reservas y del régimen cambiario. Acá sí hay no solo una diferencia de visión importante entre lo que quiere hacer el gobierno, que a contramano de todo lo que venía diciendo la campaña electoral, que había que liberar, que el CEP era una locura, que eso está con un esquema de tipo de cambio fijo prácticamente, a lo que siempre pregonó el fondo, que son regímenes flexibles. Y acá otra cosa que vos comentás, que es súper importante, es que aparte hay una cuestión, si se quiere, personal o de historia, que fue justamente esta la discusión en el 2018, siendo Caputo secretario de Finanzas y después presidente del Banco Central, porque cuando el fondo vuelve a la Argentina en el 2018, hubo, de verdad, unos primeros 2 meses de corrida, que bueno, que se logró más o menos estabilizar, pero la segunda, cuando empieza a aumentar de nuevo el dólar, va Caputo al Banco Central, y ahí ya se encuentra con los dólares que habían entrado por el programa del fondo y empieza con este sistema de licitaciones y empieza a vender,
y en muy poco tiempo se va todo lo que había ingresado por el fondo, digamos, por una situación de fuga de capitales, que después el fondo hizo una profunda autocrítica de por qué se había logrado eso, por qué sucedió eso, ¿no? Y de hecho, Caputo también le pidieron la cabeza como presidente del Banco Central, ahí se va Caputo, entra Sandleri, entra a funcionar un esquema nuevo, también descabezaron las personas del fondo que habían estado en esa situación. Hay uno que sigue hablando mucho en los medios, que es Alejandro Werner, que es el responsable del hemisferio occidental y el responsable de toda la negociación. Pero bueno, en definitiva, el gran obstáculo que tiene que resolver el gobierno es cómo convencer al fondo que este régimen cambiario es sostenible y cómo convencerlos de que pueden acumular reservas con este régimen cambiario cuando durante todo el año pasado hubo un superávit del externo récord de cerca de 20.000 millones de dólares, casi no se acumularon reservas. Yo la verdad que no sé qué va a suceder, pero sí que ese es lo que más me va a llamar la atención cuando se publique el nuevo acuerdo. Hasta ahora no hay ningún detalle, leer qué dice respecto a estos temas. Roberto, vos en Twitter dijiste, hablando de esto, de cómo convencer al FMI, que no es solo convencer a Estados Unidos, también obviamente los países europeos, China, Japón, etcétera. Y dijiste que tener el apoyo de Trump, como tiene en teoría en este momento el presidente Milei, en el actual contexto internacional, para vos es más una mochila que una ayuda. ¿Qué es esto? Claro, el tema es que yo creo que acá también hay un error de cálculo del gobierno, porque el Fondo Monetario tiene una situación, tiene un directorio donde los votos de cada país valen distinto, vale según tu porcentaje accionario, digamos, qué parte del capital es tuyo o cuánto pusieron o cuánto ponen, porque no solo fue la primera vez, sino cuando van suscribiendo de ese capital todos los países. Obviamente Estados Unidos, el más importante, cerca del 16%, después viene Japón, después vienen varios países europeos con 4 o 5%. En definitiva, vos para llegar a una mayoría necesitas, ayuda mucho que tengas Estados Unidos, pero pesa mucho Japón y los países europeos. Y la verdad es que hoy la discusión que nosotros estamos viendo entre Estados Unidos y Europa es una discusión muy fuerte y con un distanciamiento enorme entre los intereses, incluso países tradicionalmente súper aliados de Estados Unidos como Canadá, que siempre votaban todo absolutamente, siempre juntos. Hoy está Trump prácticamente en guerra con todo el mundo, guerra comercial, digamos, y planteando cuestiones bien profundas sobre cómo estuvo organizado hasta ahora el sistema económico mundial. Y en función de eso, ir a pedir por Argentina, digamos, parece como un tema de muy baja prioridad. O sea, yo no me lo imagino al secretario de Tesoro de Estados Unidos, con todas las cosas que tienen que discutir, hablar con Canadá o hablar con Europa, pidiéndole que acompañen la posición de ese país en el fondo, sobre Argentina, que era uno, generalmente en otras situaciones lo que pedía era, no sé, bueno, el ministro de Alemania no está muy de acuerdo, entonces le pido al de Estados Unidos que lo llame al alemán, o le pido al de España que lo llame al alemán. O sea, acá hay un ejercicio de diplomacia, no es solo una cuestión técnica, es un ejercicio de diplomacia muy importante para lograr el apoyo del fondo, que son, de nuevo, es Estados Unidos, países europeos y Japón, fundamentalmente. Que yo, la verdad que hoy la diplomacia argentina es aliarse con Estados Unidos y pensar que eso va a resolver la situación del directorio del fondo. Yo la verdad que ahí creo que van a tener un problema, o por lo menos que no es una situación de decir, bueno, como estoy aliado, que le baje línea, o que dice, bueno, el año pasado no se hizo programa, porque se podría haber hecho también el año pasado, porque estaban esperando que gane Trump, entonces iba a tener una mejor aval en el fondo. Y bueno, está bien, tenés el aval, pero tenés el 16% de los votos, no tenés el 50%. Y hoy ese 16%
ponerle que lo tenés muy asegurado, pero el resto lo tenés peor que antes, digamos, porque estás aliado a un poder que está haciendo guerra comercial con todo el mundo, y vos mismo te distanciaste mucho de los países europeos, salvo España y, no sé, Polonia o Hungría, la verdad, no sé quién es donde está Orbán, ¿no? La verdad es que creo que ahí hay un error de cálculo, pero bueno, vamos a ver. El gobierno ha hecho muchos anuncios en relación como que el programa ya está muy cerca, que ya lo tienen cerrado, que ya se sabe el monto, que lo van a mandar, que van a pedir el apoyo del Congreso, y uno quiere pensar de que eso significa que realmente están cerca y no que están inventando, o que tenés el 99%, pero que hay veces sucede que el 99% está acordado, pero el 1% que falta, las diferencias son insalvables. Y que esta diferencia en relación a la acumulación de reservas y el régimen cambiario parecen ser insalvables, ¿no? Yo no lo veo el gobierno haciendo lo que quiere el fondo, y el fondo no lo veo aceptando el régimen cambiario que tiene hoy Argentina. Roberto, ¿para qué necesita el gobierno este dinero del FMI? Bueno, se han escuchado muchos archivos de Milei hablando en contra del FMI, hablando en contra de que si tenés que pedir es porque está todo explotado, y hay también una discusión con eso, de decir, bueno, si tenés superávit, ¿para qué necesitas? También está la cuestión política, de vienen elecciones. ¿Vos qué pensás de eso? ¿Para qué lo necesita el gobierno este dinero del FMI? Claro, el problema que tiene el fondo es que a ellos lo llaman para algo que ellos no quieren hacer, básicamente, porque Argentina siempre lo llama al fondo cuando no tiene otras posibilidades de endeudamiento. Argentina todavía no puede acceder a los mercados externos para tomar deuda, y bueno, y utilizar esos fondos esos dólares frescos que te da el FMI para pagar la deuda con los privados, para pagar deuda con otro organismo y eventualmente para cubrir un déficit del sector externo. Lo que pasa es que eso es algo que el fondo en general no le gusta, porque es lo que pasó en el 2018. O sea, vos tomás toda esa deuda y con eso le pagás a todos los bonistas, todo lo que habían comprado Levax, el Carry Trade y demás. Y bueno, Argentina cambia una deuda por la otra, pero el fondo queda en una situación donde tiene un acreedor que es tan insolvente como antes, y una parte muy importante de sus activos ahora están colocados en un país como Argentina, ¿no? Que por algún motivo todos los sectores privados y todo el resto se fue. Entonces, Argentina, si vos me decís, ¿para qué lo está buscando al fondo? Lo está buscando para eso, para pagar al propio fondo y a los organismos internacionales. Hay una deuda que vence este año que es bastante importante, como 8.000 millones de dólares, de intereses con el fondo y de préstamos con organismos internacionales. Después tenés propio la deuda privada, que también vence, que es otro tanto. Deben ser fácil, no tengo un número preciso, pero cerca de 20.000 millones de dólares entre intereses y capital que vencen este año. Y bueno, no tiene Argentina la posibilidad de ir al mercado para conseguir eso, y tampoco tiene reserva para pagarlo cash. Y si el superávit se ha reducido mucho, no sabemos qué va a pasar este año, pero aparentemente sería mucho más bajo que el del año pasado, y entras en una situación de escasez de divisas muy riesgoso. O sea, la verdad que ahí el gobierno está en una situación muy delicada. Y bueno, el fondo te podría ayudar. Lo que pasa es que el fondo no quiere que le pidan eso. Entonces, por eso es esta discusión de fondo, porque el gobierno dice, no, esto es para fortalecer el balance del Banco Central. O sea, básicamente todos estos dólares no van a ser para cubrir un déficit fiscal, como fue en parte el del 2018, sino van a ir directamente a las reservas del Banco Central. Bueno, perfecto, pero eso es el día 1. Al día 2, en la situación actual, empieza el drenaje de esa reserva, y con el ritmo actual, perfectamente, en 3-4 meses te consumiste todo el crédito nuevo con el fondo, estás en la misma situación que antes, pero con mayor deuda, y ya ahí me imagino que el fondo va a decir, bueno, hasta acá llegamos,
No, yo no soy más prestamista de última instancia, ahora sí arreglate solo. Por eso, cuando se da cuenta de esta situación, y por eso también la resistencia a firmar un acuerdo en estas características. Ahora, si el fondo dice, bueno, está bien, yo te voy a dar los dólares, van a ir a la reserva, pero no la puedes usar. No la puedes usar para sostener el tipo de cambio. Si hay un aumento del tipo de cambio, vos tenés que aceptarlo, digamos, no tenés que vender reserva. Bueno, para estar en esa situación, el gobierno, ¿de qué le sirve tener un acuerdo con el fondo? Eso lo podría hacer ahora, con menos reserva, digamos, no cambia tanto, ¿no? Por eso yo a veces pienso que no estamos tan cerca de ese acuerdo. Pero bueno, puedo equivocarme y capaz el lunes publican un comunicado y publican un documento con un acuerdo. Bueno, vos tenés experiencia, ¿no? En negociaciones con el fondo, has participado de eso. Y también quería preguntarte esto que está poniendo mucho el gobierno, hablando de que no implica aumento de deuda. ¿Cómo se explica esto de que supuestamente con este nuevo préstamo Argentina no tiene más deuda que antes? A ver, para mí es una discusión que no tiene mucha relevancia si es o no más deuda. Yo creo que el gobierno plantea estas cuestiones para que se discuta de eso y no se discuta de la cuestión de fondo, que es el régimen cambiario, cómo vas a hacer para acumular reservas y demás. O sea, dicen algo que es medio ridículo, pues si vos estás tomando deuda, estás aumentando tu deuda, para que se discuta sobre eso, ¿no? Y me parece una buena estrategia, que siempre han hecho eso y, bueno, como fue lo del libro, al otro día nombraron 2 jueces de la Corte por decreto, hicieron 80 cosas como para... A ver, técnicamente, acá hay una de las cosas que hace el gobierno es separar lo que es el Tesoro de lo que es el Banco Central. Eso nunca se hace. O sea, uno se toma la deuda consolidada del Estado, no importa si es el Tesoro o el Banco Central. Con ese criterio, el Banco Central le presta al Tesoro o viceversa y resuelve el problema. Y no es así. Uno mira la cuestión, primero hay que mirarlo consolidado, lo que es la deuda del Estado nacional. Sumar Tesoro con Banco Central. Si vos lo mirás desde ese punto de vista, el Tesoro está tomando una deuda y se la está dando los dólares al Banco Central. Con lo cual está aumentando la deuda. Ahora, si veo la deuda neta, o sea, activos menos pasivos, ahí en realidad no está aumentando el día 1 porque yo estoy tomando dólares y los tengo guardados. Es como si yo tomo un préstamo y hago un plazo fijo con esa plata. Yo no estoy más endeudado, sí, ahora mi patrimonio no cambió porque tengo una deuda de 100 y tengo un activo de 100, estoy igual que antes, digamos. Ese es el día 1, después hay que ver qué pasa con ese plazo fijo, que en este caso serían las reservas del fondo, del Banco Central. Si yo al otro día empiezo a vender a un tipo de cambio que todo el mundo sabe que es bajo, obviamente... ahí me van a desaparecer las reservas, me voy a quedar con la deuda y ahí sí mi situación patrimonial es mucho peor. Es como decir, está bien, yo tomé deuda, esa plata la puse en el plazo fijo, pero bueno, el plazo fijo me lo gasto en ir a cenar todos los días. Bueno, ahí sí tu situación cambia. El día 1, cuando vos tomás deuda y recibís el dinero, estás igual que antes, digamos. El problema es qué haces con el dinero. Si vos ese dinero, por ejemplo una empresa, toma deuda, y ese dinero lo utiliza para construir una nueva planta de producción o comprar un equipo que aumenta su capacidad productiva, entonces empieza a tener más ingresos. Bueno, esa es una deuda saludable, digamos, como si el Estado toma deuda y construye una autopista o construye una central eléctrica, o genera más ingresos o genera un ahorro. Bueno, eso sí. Ahora, si yo tomo deuda para dárselo a los turistas que van al exterior a un dólar bajísimo, bueno, ahí estoy tomando deuda para ir a cenar todos los días. Dentro de 3 meses no tengo plata y tengo igual la deuda. Por eso el fondo se da cuenta de esto y te dice, no, mira, yo te doy la plata, pero no la puedes usar para ir a cenar todos los días afuera, tenés que guardarla. Entonces el gobierno dice, bueno, pero ¿para qué quiero los dólares si no lo puedo usar? Yo lo que quiero es ir a cenar afuera todos los días, ¿no? Esa
es la discusión. Desde el punto de vista de decir, bueno, no aumenta la deuda, es una ridiculez, pero me parece que lo hacen para esquivar un poco la discusión de fondo. Y me imagino, no sé qué idea te da, pero un poco lo dijiste, pero cómo debe ser esa negociación por ahí desde confianza, ¿no? Desde el fondo con Caputo, ¿no? Que es como un trader, ¿no? Que está, es especialista en usar una cosa para la otra y que ya por ahí el FMI, entre comillas, lo sufrió. Esa política, digo, ¿cómo deben ser las negociaciones? Vos habiendo estado adentro, digo, ¿cómo te imaginás esa situación? No, yo creo que el gobierno viene equivocando en pensar que el fondo es la solución, porque no es el problema fiscal solamente. Y esta es la cuestión de justamente de fondo que yo creo que tiene un error el gobierno, ¿no? Yo soy de pensar que es mejor tener un superávit que un déficit, obviamente, y que digamos, permanentemente aumentar tu déficit y generar emisión monetaria no es positivo, pero eso no es todo. Y el Fondo Monetario piensa igual, o sea que no es todo la cuestión fiscal, porque si no te estarían diciendo, che, mirá, tenés superávit por primera vez en 120 años, acá tenés toda la plata que vos querés, y no es así. El gobierno ya desde mayo del año pasado que está diciendo que quiere un acuerdo con el fondo, hubo una discusión enorme, la verdad es que había un chileno, Rodrigo Valdés, que fue el primero que pusieron a cargo del caso argentino, y bueno, Valdés estuvo acá en la Argentina, habló muy bien de todo el programa del gobierno, qué sé yo, y a los 3 meses Milei salió a decir de que era un zurdo comunista que estaba aliado al grupo de Puebla, no sé, y terminó eyectado del fondo porque evidentemente la discusión había sido muy dura, en el sentido que el gobierno, desde el presidente para abajo, le estaban diciendo necesitamos esto, y Valdés le dijo no, lo felicito por el tema fiscal, pero hay que hacer algo con, no están acumulando reservas, y hay que hacer algo con el régimen cambiario, con el sector externo. Y llegó a tal punto la discusión que Milei terminó insultándolo en público y lo tuvieron que correr de la negociación. Pero la situación no cambia en nada. Digamos, está bien, se rompió la relación personal, capaz que alguien subió el tono de voz, pero el fondo primero que no es una persona, ni siquiera es la directora ni la vicedirectora, o sea, ahora encima hay un cambio de autoridades dentro del fondo, porque esta persona Gita, que es persona que seguía también mucho el caso argentino, se está yendo y la tienen que reemplazar. No es una, tienen una visión ya histórica sobre determinados problemas y no la va a cambiar por el caso argentino. Y si y el error del programa del 2018 reforzó esa visión histórica, porque se salieron un poquito por poco tiempo, aparte, porque ahí corrigieron en septiembre cuando se va Caputo, ahí al revés, le dijeron, no, mirá, tenés que sacar a este hombre porque está haciendo todo al revés, no era lo que habíamos acordado. Se hicieron evaluaciones internas de por qué había cometido tan grave error el fondo en el 2018, y todas concluyeron de que el problema había sido que no se había resuelto la cuestión externa en Argentina, o sea que seguía con una deuda con el sector privado que no era sostenible y que se habían usado los recursos del fondo para alargar una agonía, digamos, de que en lugar de resolver la cuestión de fondo, ¿no? Esa fue una evaluación muy profunda que hizo, lo estoy resumiendo en una frase, pero es un documento muy largo, tuvieron 3 años un comité independiente de auditoría que repetía directamente al directorio. Fue súper crítico de ese programa, que había sido básicamente para fuga de capitales, usa de hecho esta palabra, ¿no? Entonces, de nuevo, yo creo que el gobierno está poniendo demasiado expectativo, quizá también es una forma de calmar a los mercados o de desviar un poco la atención nuevamente,
o de pasarle a la oposición el costo de decir, bueno, si no sale esta ley en el Congreso, entonces es culpa tuya, que no tengo acuerdo con el fondo, no sé. Y cualquier cosa que puede pasar este año, cualquier inestabilidad o corrida, que yo le puedo echar la culpa a algún otro, pero yo no veo que el fondo para esto, para lo que quiera hacer el gobierno, sea una solución, para nada. Roberto, te agradecemos mucho, realmente, estas palabras, tratar de acercarnos un poco y entender más este tema, bueno, que tiene muchas aristas y es realmente difícil para bajar a personas como nosotros. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Nahuel y Tomás, por el llamado. Hasta luego, que tengan un buen día. Un abrazo.